Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, hemos estado en el libro de los Hechos y quisiera hacerte una pregunta hoy. ¿Tú has recibido alguna vez un regalo y no entendías por qué recibiste un regalo como este? Por ejemplo, la pregunta va para las mujeres. ¿Alguna vez tu esposo te dio un regalo que era para él? Varones, alcen la mano y digan culpable. Manos arriba, digan culpable. Manos arriba. Varones, todos los varones, manos arriba, digan culpable. Yo una vez le regalé a mi esposa un libro que yo quería. No sé qué te ha regalado tu esposo, pero una vez también le regalé a mi esposa una caja de herramientas. ¿Culpable? ¿Tú no has hecho algo así nunca? Ok, muy bien. Ahora, cuando éramos niños, nuestros padres nos daban cosas que según ellos necesitábamos. ¿Te acuerdas? Y entonces tú querías específicamente determinado juego o juguete y ellos preferían regalarte ropa, útiles escolares, diccionarios y cosas similares, ¿verdad? Y entonces un regalo que no entendías por qué lo estabas recibiendo. Muy bien. Quiero que tengas eso en mente, justo para leer este pasaje. Un regalo que no entiendo por qué lo estoy recibiendo. Vamos a Hechos capítulo 11. ¿Llegaron? Hechos capítulo 11. Último párrafo. Dice, por ahí por verso 19, estamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban hace pocas semanas? Muy bien. ¿Quién estuvo en la muerte de Esteban presente y dio su aprobación? Ese Saulo, pocos días después o poco tiempo después, capítulo 9, vimos su conversión. Siendo perseguidor, ahora se convierte. Mira lo que dice aquí. Después de esa persecución, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Subraya Chipre. Este lugar es curioso en Hechos, porque casi no se menciona, pero cada vez que se menciona es clave. Chipre y Antioquía, que es la iglesia que vamos a trabajar hoy, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Entonces, hay persecución en Jerusalén, Judea, se esparcen los cristianos, Pablo lidera la persecución, Pablo se convierte, la persecución mengua bastante, y en eso todas estas familias que tuvieron que huir, ¿verdad? Hablan lo que han creído. Ellos habían visto Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, ellos habían visto un montón de conversiones, ellos se habían convertido y entonces se dirigen a un montón de ciudades, ¿verdad? Predican, pero se imponen una regla. ¿Qué dice el texto? Solo le hablaban a quienes, a los judíos, porque todos estos lugares estaban llenos de quienes, romanos, griegos, fenicios, ¿verdad? Gente de Chipre, bueno, de todo, ¿verdad? Entonces, no, solo con judíos vamos a hablar. Ellos se autoimpusieron esa regla y seguimos leyendo, dice, predicando al Señor Jesús, ¿verdad? Verso 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, Chipre otra vez, curioso, ¿no? Chipre, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a quienes, a los griegos, predicando al Señor Jesús, verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó, ¿verdad? ¿Qué creyó? Se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé y a Antioquía. ¿Quiénes se convierten según este pasaje? Muy bien, mira estas líneas de la decoración. Una vez vi a un hermano hacer esto simplemente, una línea, luego otra línea, y tenemos como un cono, ¿verdad? O como un megáfono, ¿verdad? Y escribió de un lado muchos judíos, en la mitad pocos judíos, al final ni un judío. El libro de los Hechos.
he fascinado con eso, pero yo dije, yo reconozco esto, ¿dónde había visto esto? ¿Dónde había visto? Lo había visto en un libro tan difícil de leer, pero tan difícil de leer que no te lo recomiendo. El autor es Robert Trana y escribe con Bauer. Y los dos escriben un libro de cómo estudiar la Biblia tan difícil, pero tan difícil de leer, que me refiero a él muy pocas veces. Y ahorita me voy a referir porque el gráfico es de este señor Trana. Y entonces él hace el mismo gráfico, pero él pone al revés. Ningún griego, así está en su libro, pocos griegos, muchos griegos. Estamos aquí en el punto de cambio, donde se han convertido muchísimos judíos. Ahora, por la persecución, estos judíos salen, se autoimponen la regla de no hablarle a los griegos, pero el Espíritu Santo hace algo diferente con gente de Chipre. Los de Chipre son los que le empiezan a hablar a los griegos y se empiezan a convertir algunos griegos. Esta noticia llega a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, los apóstoles dicen, ¿y qué hacemos? Mira lo que deciden hacer. Verso 22, la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Ahora, como ustedes vienen, la mayoría vienen desde la semana pasada escuchando la conversión de Cornelio, los primeros no judíos que se convierten, toda su casa se bautizan, el Espíritu sobre ellos, ¿verdad? Supieron que a Pedro le hicieron todo un interrogatorio por haber entrado a la casa de Cornelio. ¿Te acuerdas? Javier usó esta palabra, prejuicios. Y entonces, cuando Pedro regresa a Jerusalén, ¿le fue bien a Pedro? No al inicio. Entonces Pedro explica, pasó lo mismo tal cual que con nosotros, pasó con ellos. Y explica y da evidencia, y dice, ¿pero comiste? Sí, comí, pero lo de acá, lo de aquí, bueno. Al final de cuentas, todos glorifican a Dios y se dan cuenta, bueno, el Señor ha decidido darle esto a no judíos. Esta misma gracia que con nosotros, pero a no judíos. Entonces, a la par, en Antioquía, ninguno de los apóstoles había ido a Antioquía, pero se están convirtiendo griegos. Y estando allá, dice, bueno, tenemos que enviar a alguien. Verso 22 dice, y la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino, resalta todos estos verbos, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Repitamos, repite conmigo, el cual cuando vino, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. No. A ver, otra vez. El cual. A ver, no te escucho. El cual. Muy bien. Chiqui, no te escucho. El cual. Eso, muy bien. Cuando vino y vio la gracia de Dios. Muy bien. Se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Muy bien. ¿Qué reconoció Bernabé en Antioquía? Una palabra que empieza con G y termina con A. Gracia. Bernabé entiende la gracia y, verso 24, porque él era un hombre bueno, lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, se convierten más griegos. ¿Te acuerdas? Ningún griego, pocos griegos, muchos griegos, pero dice aquí que son una gran multitud ya. Entonces empezamos a avanzar en esta dirección. Como lo dijo es Estrana, el gráfico original es de él, pero a quien yo se lo vi lo puso al revés, puso judíos, muchos judíos, pocos judíos, ningún judío. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Esta iglesia es espectacular porque aquí es cuando ya vemos libremente la predicación a los griegos, ¿verdad? Y se convierten, los no judíos empiezan a convertirse. Y dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Pasemos al verso 25. Y Bernabé, repite después de mí, Bernabé entiende la gracia. Ok. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia ¿por cuánto tiempo?
todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó por primera vez cristianos. ¿En qué ciudad? En Antioquía. Muy bien. Quien viene todos estos meses, semanas con nosotros leyendo Hechos, recordará quién es Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Retrocedemos al capítulo 4. Bernabé tenía una posesión paradisíaca en Chipre. ¿Tú sabes lo que es Chipre? Es una isla espectacular frente a Israel y bajo Grecia. Entonces está como que sí. Para donde salgas, está ahí Chipre. Sería como hoy día, ¿cómo se llama? En Francia esta superisla, Corse. Sería así. Bueno, pongámoslo más chévere. Vamos por acá. Algunos de ustedes tal vez han viajado a Colombia. Hay una isla espectacular. ¿Cómo se llama esa isla? San Andrés. Sería como decir, tenía una mansión en San Andrés o una megalote. Entonces él lo vende. Y entonces, movido por el Espíritu Santo, decide dárselo a los apóstoles. Va y da todo el dinero. Y recordarás el pasaje. Muchos, amados por estos, van y hacen lo mismo. Este es Bernabé. Él era tan, pero tan generoso que cuando hace esto, motiva a otros siguen su ejemplo, ¿verdad? Y era tan chévere este hombre que los apóstoles deciden cambiarle de nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Bernabé. ¿Pero cómo se llamaba? Pepe, sí, José. Pero en vez de decirle Pepe, le dicen Bernabé. ¿Qué es Bernabé? Ellos mismos dijeron, es que él es un hombre que da consolación. Entonces, solo por el cambio de nombre tú ya sabes qué tipo de cristiano tenemos aquí. ¿Quién es Bernabé? A ver, ¿quién aquí sería alguien como Bernabé? Alguien que tú lo ves y es un alivio verlo. Así es Bernabé. Solo al verlo, me encuentro con mi amigo, me encuentro con Julio y encuentro un Bernabé. Solo de verlo, ¡ay, qué bueno que... Así, me veo con Jimmy y apenas lo veo, qué bueno que es. Ese es Bernabé. Ese es Bernabé. Y entonces, este es el hombre, pero él entiende la gracia. Lo que no entiende es cómo verbalizarla. ¿Cuál es el problema que dijimos que había aquí? Los judíos se habían impuesto una regla, no le vamos a hablar a los griegos, pero mientras más omitían a los griegos en su enseñanza, más griegos se convertían. ¿Qué hago? Dice Bernabé. Y entonces lo lógico o lo estructural sería que regrese a Jerusalén y pida ayuda a los apóstoles. Pero se fue para Tarso. ¿Quién vivía en Tarso? Saulo se convirtió hace unos capítulos, ya han pasado más de 3 años, tal vez unos 6. Y el Señor ha estado trabajando con Saulo y le está diciendo, tú vas a ser apóstol a los gentiles. Saulo, quiero enseñarte tal cual le enseñé a los demás. 3 años seguidos ha recibido revelación, ha recibido enseñanza. Saulo, que era el perseguidor, que se dio cuenta todo lo que yo aprendí en el judaísmo está mal. Todo lo del judaísmo está mal. 3 años reflexionando, tal vez más. Vuelve a estudiarse las escrituras. Ahora encuentra que el Mesías está profetizado en todas las escrituras. Ahora que se ha hecho un experto en las escrituras, pero con la revelación misma de Cristo. Imagínate a Saulo sentado más de 5 años. Y entonces Saulo, todos estos años, callado, enseñando a unos pocos, discutiendo con unos judíos, ganando, ¿te acuerdas? Muchos judíos, pocos judíos, ningún judío. Así es, Hechos. Y entonces, él ve esto, no se convierte. Por acá ya está Esteban. Esteban hace una predicación, se desata la persecución, él participa en perseguir, pero aquí se convierte por acá. Pero ahora estamos yendo en esa dirección donde empiezan a convertirse los griegos, pero él está hablando con judíos y los judíos no le paran bola. Pablo, por ser perseguidor de la iglesia, no es querido ni por los judíos ni por la iglesia. Teníamos capítulos previos que nos decían que él quería juntarse con los cristianos y los cristianos ¿qué hacían? No, él no. Le huían. Y entonces Bernabé
entiende que aquí hay una necesidad, entiende que hay un problema, entiende el problema, pero no puede verbalizarlo. Necesito un maestro. Necesito alguien que pueda pasar este tema. Necesito alguien más capaz. Y en lugar de irse a buscar a Pedro, buscar a Juan, buscar a Jacobo, va directamente a alguien que entienda el tema. ¿Qué es lo que reconoció entonces Bernabé en esta iglesia? ¿Se acuerdan? Vamos al verso 23. Regresa un poquito. Dice verso 23. El cual, cuando vino, vio la gracia de Dios. ¿Quién entiende mejor la gracia que aquel que ha recibido gracia? ¿Quién es el que más claro tendría la gracia, sino Saulo, el perseguidor que ahora adora y pregona a Cristo? Saulo es quien entendería la gracia. Saulo es un maestro. Saulo ha estado en la banca por cerca de 5 o 6 años. Cristo le está diciendo, Saulo, yo te voy a mandar a los gentiles. Y Saulo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya quiero ir, ¿verdad? Y Saulo, nada y nada. Saulo entiende todo esto, pero Saulo no lo entiende. Y entonces, Bernabé va y busca a la persona más competente, más capacitada para tratar con este problema. Con un problema serio, está descalificado. Los apóstoles no lo quieren, los diáconos no lo quieren, claro, mató a un diácono, mató a Esteban, ¿te acuerdas? Los cristianos no lo quieren, los judíos no lo quieren, nadie lo quiere y viene y trae. Necesitamos gente como Bernabé. Necesitamos gente como Bernabé. Bernabé lo trae y ojo, mira cómo termina el pasaje. Vamos al verso 30. Así lo hicieron mandando una ofrenda a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Muchos autores han notado esta frase. Y que a través de los capítulos, ¿te acuerdas? Muchos judíos, pocos judíos, ningún judío, ningún griego, pocos griegos, muchos griegos. Eso dijimos que era Hechos. Muy bien. Entonces, muchos autores han notado también esta frase que a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Ya cuando empieza a trabajar Saulo, entonces tenemos Bernabé y Saulo, Bernabé y Paulo. O Pablo, le cambian el nombre para facilitar las cosas. ¿Quién puede pronunciar Saulo cuando no hablas hebreo? Entonces le cambian el nombre, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. ¡Pum! Pablo y Bernabé. Pablo, y el libro termina con Pablo capítulo 28, ni se menciona Bernabé, porque Bernabé es un hombre espectacular, es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, que se llama José, pero es tan chévere, que los apóstoles dijeron, te vamos a llamar Bernabé. Así que la próxima vez que yo me encuentre con alguno de ustedes y me olvide de su nombre, te voy a decir Bernabé. Porque para mí es de gran consolación y bendición ver. Ese es Bernabé, es un alivio ver a Bernabé. Bernabé incluye al que está descalificado. Y entonces quiero que repitas después de mí, niñerías. Niñerías. No escucho, niñerías. Bueno, hablemos de niñerías. Empecemos por los de afuera. Aquí no pasa niñerías, empecemos por allá afuera. Y cada vez que yo diga una niñería y tú te identifiques, di, confieso. O di amén, como quieras. Mira lo que pasó. Hace 2, 3 días estaba tomando un ascensor. Siendo yo que llego primero, toco todos los botones y hay grupos de ascensores, y entonces me paro en el centro, cuando veo cuál está bajando, veo cuál baja, entonces me dirijo directamente allá y verbalizo porque mi esposa está atrás siguiéndome y digo, el de allá se va a abrir primero. Lo dije para ella, no para nadie más. Como lo dije para ella, todos los que estaban vinieron en masa atrás mío. Yo llego, ya llego. Y entonces un señor grita, ¿y la fila? ¿Dónde está la fila? ¿Dónde está la fila? Y empieza a gritar.
Se cruza, se pone delante mío y me grita, esto no es así, señor, no, 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 no. Lo deja hacer su show, se abrió la puerta, entramos. A lo que él se baja, todos soltaron la carcajada. ¿Por qué? Es una niñería. Estaba el otro día, no, ya 2 años en la fila del Supermaxi, ahí en la fila Express, yo cargaba algo en el brazo y había un señor en un carro y la fila era como de 10 personas. Y entonces un señor en un carro tenía sus productos y empieza a contarle los productos a los otros, a pedirles que se retiren. Repite después de mí, niñerías, le pide que se retire a una señora. La señora enojada voltea y le cuenta los productos a él, resulta que tenía como 15. La fila dice 10, ¿verdad? Esta señora enojada le dice, retírese usted. Todos en la fila reaccionaron y lo miraron con ira. Y el hombre se retiró. Niñerías. ¿Alguno de ustedes ha hecho o ha visto algo así? No. Ok, ahora sí, pegámoslo nosotros. Tú les cuentas en la mente. Pegámoslo nosotros. ¿Alguno de ustedes ha alzado la voz cuando está perdiendo un argumento? Cuando estás perdiendo un argumento, entonces entiendes que no tienes nada más que hacer que enojarte para que dejen de hablarte. Y entonces alzas la voz y acá se está riendo. Alzas la voz. Y entonces ahora que estoy alzando la voz, me enojo para que nunca más te atrevas a tocarme un punto donde yo no tengo la razón. Niñería. ¿Te identificas? Bueno, yo sí lo he hecho. No sé si Pamela lo hace más que yo o yo lo hago más que ella, pero pobre. En otra situación, ¿verdad? Pensemos entonces lo opuesto. Cuando corto el habla completamente, lo mato con la indiferencia, lo mato con el silencio, voy a darle 1 hora de silencio. Bueno, estuve en un campamento de adolescentes con sus hijos la semana anterior y pasó. ¿Sabes lo que hacen los muchachos? Cuando algo así, hay una disputa, no pueden ganar la disputa, se sientan, cierran sus oídos, se ponen en esta posición y Raquel tiene que esperar cerca de 1 hora, 2 horas, hasta que les duele el cuello, entonces alzan el cuello. Pobre Raquel, tiene que soportar las rabietas de todos ellos. La rabieta es una niñería. ¿Por qué estamos hablando de niñerías? ¿Qué es lo más maduro por hacer? Te voy a decir una niñería que hace daño. Cuando yo soy un incompetente y aparento competencia. Estábamos compartiendo en el cuarto, ahora en el campamento con Cristian, y Cristian me contaba múltiples ocasiones donde hay la necesidad de derivar a un profesional. Y compartíamos, y fue un excelente consejo, ¿verdad? Y a veces errores garrafales que cometemos los ministros por no derivar, y heridas más profundas que podemos causar por no derivar o consultar con alguien que es competente. ¿Qué está haciendo Bernabé? Y la niñería aquí es, yo no le voy a predicar a los judíos, o yo solo le predico a los griegos, o yo no me junto con griegos o con judíos. Bernabé entiende, hay un problema, pero no sé qué hacer. ¿Qué es lo maduro? Pedir ayuda. Pedir ayuda es lo maduro. Y el problema es tan crucial, es de vida o muerte. El problema aquí es la gracia de Dios mismo. Bernabé entiende la gracia, pero no puede verbalizarla en esta situación. ¿Qué es la gracia? Y perdón que te tome el examen, porque es un examen que tienes que pasar. Porque si, como los judíos y los griegos, decidiendo a quién hay perdón de pecados y a quién no, quién entra a la iglesia y quién no, estás en una niñería y no entiendes la gracia. Si estás como Bernabé, que entiende la gracia, pero no puede verbalizarla en este punto, se te enreda la lengua, estás en un problema. Y tal vez alguien que entiende la gracia no está calificado para hablar, pero es el más competente para decirlo, ¿verdad? Sería una niñería no dejarlo hablar. Y entonces vamos a tomar el examen, ¿qué es la gracia? Y perdón por hacerlo, pero es debido a muerte.
Porque si no entiendes la gracia, ¿verdad? Probablemente no estás consciente que tienes una deuda grandísima con el Señor. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bien, ok, ahora vamos a traducirlo en lenguaje de niños. Por cuanto todos pecaron y ninguno pide perdón. Porque por cuanto todos pecaron, ¿qué tienes que hacer con dos niños para que se reconcilien? ¿Qué haces tú, Raquel? Raquel sienta a los dos niños malcriados que están haciendo rabieta, el uno gritando, el otro llorando, el otro en silencio. Les pide que pidan perdón y luego digan, te amo, ñaño. Esa es la gracia. Por cuanto todos pecaron, pero ninguno pide perdón, estaba con sus hijos, ahora en campamento. Y me voy a tomar la libertad de llamarles la atención, porque yo tengo la oportunidad de ver que a sus hijos ustedes no le han pedido perdón. Que con sus hijos ustedes no han sido transparentes, que cuando ustedes han alzado la voz excesivamente, o les han cortado toda comunicación excesivamente, no se dieron cuenta que hubo una herida tan profunda. Tuvimos que abrazar a algunos, tuvimos que consolar a algunos, cuando entendieron el perdón de Cristo Jesús, y que ahora tenían el poder y la gracia para ellos aprender a perdonar. Pero si estamos trabajando con sus hijos, quiero trabajar también con ustedes. Es una minería. Entender la gracia. Entonces entendamos la gracia. La gracia es así. Cristo toma el lugar de castigo que me corresponde. La paga del pecado es pero la dádiva de Dios, pongámoslo en lenguaje de niños, pero cuando te rebelas, hay castigo, pero el regalo de Dios, muy bien, es el perdón. Cristo dice, ven, yo tomo el lugar de muerte que te corresponde, que ahora tú sigues el sermón. No, perdón. Tome ese lugar de vida que me corresponde. Entonces, Él se sienta en tu lugar de castigo, el que tú mereces, la sentencia que tú mereces. Ahora tú mueres, de alguna forma, para ahora vivir como Él. Él toma el lugar de muerte que te corresponde y es un intercambio. Sus hijos lo pueden verbalizar. Te lo tomé, se ganaron premios por verbalizarlo. Hay un intercambio. Toma asiento. Y ahora vivo el lugar de vida que me corresponde. ¿Verdad? Que le corresponde a Él. Esa es la gracia. Hay un intercambio. Él toma el lugar de castigo que te corresponde por tus pecados y ahora Él nos ofrece el lugar de vida que le corresponde a Él por su santidad, por su justicia, por su amor, por su heredad, por ser hijo de Dios. Ahora tú eres llamado, cada vez que te ven, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él te dio esa oportunidad y tú la aceptaste. Podemos hacer esto, podemos no aceptarla. Podemos no aceptarla. Ve, solo me dio la mano, pero no la quiere. Oh, no la quiero, no la quiero. Estás tan cómodo en tu puesto que no quieres soltar el puesto. O puede ser como Roberto, que toma y viene con todo. Yo quiero tu vida, yo quiero ese poder, yo quiero saber, quiero aprender a perdonar, yo quiero amar como tú amas. Toma asiento. Entonces tienes esta oportunidad. Esa es la gracia. Y la gracia significa, repite después de mí, perdón absoluto. En la cruz, Jesús perdonó todos tus pecados, absolutamente todos están perdonados. Enumeremos algunos de los pecados o niñerías que nos gusta, las maldades que nos gusta hacernos unos a otros. Cristian, ¿qué pecado te gusta a ti? A mí me encanta el orgullo. Me fascina el orgullo. Si vas a orar por mí, pídele al Señor que no permita que me enaltezca.
Me fascina. Eh, yo tengo una adicción a la ira, bastante controlada en esta etapa de mi vida, pero han ocurrido situaciones que yo he explotado, en estos últimos meses he explotado, me han causado, ¿verdad?, un enojo y no he sabido manejarlo, y dado que era un refugio frecuente para mí, pensaba que era algo superado, pero hace unos meses exploté como un muchacho, como un adolescente. ¿Qué sería entonces aquello? ¿A ti te gusta tener la razón? A mí también. ¿A ti te gusta la comodidad? A mí también. ¿Y si mi incomodidad incomoda a otro? Sí, se llama egoísmo. Son pecados y el asunto es que no pedimos perdón. El asunto es que no entendemos la gracia y el asunto es que no entendemos que esos pecados están ya perdonados por Cristo Jesús. Perdón absoluto. Repite después de mí. Perdón absoluto. ¿Cuál es la niñería entonces en términos prácticos de lo que identificó Bernabé? Bernabé dijo, aquí hay una niñería, necesito a alguien que pueda verbalizarlo, yo no puedo. ¿Cuál es la niñería? Pablo lo verbalizó tal cual es y escribió dos cartas para exponer cuál es el problema que había aquí. La carta a los romanos y la carta a los gálatas. ¿Cuál es entonces? Juzgarse los unos a los otros. Esta es la niñería y parece como que si nosotros hubiéramos escuchado cuando Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Un autor muy famoso dice, parece que escuchamos, ármense los unos contra los otros. ¿Cómo se ve eso en la vida práctica? Nos juzgamos, señalamos, por ejemplo, ¿por qué viniste en zapatillas? Mira esas medias. Me moría de ganas por decírtelo. Nos juzgamos los unos a los otros. Nos juzgamos los unos a los otros. La gracia significa que no importa qué hayas hecho, no importa qué tan grande es tu pecado, nadie debe juzgarte. La gracia significa que sin importar lo que te hayan hecho, no te corresponde a ti juzgar. La gracia significa que tienes el perdón y lo que te deben y lo que debes, Cristo se va a hacer cargo. De que no tienes que llevarle las cuentas a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amigos, a tus enemigos. Gracia significa que Cristo se va a hacer cargo. No nos vamos a juzgar los unos a los otros. Y entonces la niñería religiosa, los religiosos decimos, a veces somos tan cabezones que decimos, hay un orden, una estructura, y entonces tenemos que respetar esa estructura. Bernabé, ¿qué hizo aquí? Para los apóstoles, necesitaba alguien que conozca el saberse perdonado. Necesitaba no interrumpirle la obra a los apóstoles. Necesitaba alguien como Saulo. Necesitaba alguien que pueda usar lo que es saberse perdonado. Y ese eres tú. Si hoy soy Bernabé, tú eres Saulo. Es momento de expresar perdón. Es momento de pedir perdón. Es momento de facilitar el perdón. Y particularmente a los que enviaron a sus hijos al campamento. Momentos transparentes con ellos. Ustedes quieren su confianza, la comunicación abierta de la cual nosotros les hablamos estos días. Ellos deben saber que pueden comunicarse abiertamente con ustedes. Necesitamos que ustedes puedan ejemplificar este perdón, esta gracia en el hogar, esta gracia que
Es impresionante. Entre otras cosas, el Espíritu Santo está con ellos. Dice que la mano del Señor está con ellos. ¿Tienes la mano del Señor sobre ti? Necesitas el perdón. Necesitas el perdón. Quisiera cerrar con unas frases y aterrizar en algo que escribí, breve. La niñería hiere. La madurez de Cristo te sana y te permite sanar a otros. Nadie te puede juzgar. No juzgues. Lo maduro es admitir tus pecados, tus vicios. Consejo de Cristian. Y si tienes un pecado oculto, un vicio, rodéate de ellos que te amen. Rodéate de aquellos que sepan lo que has hecho, en quienes puedas confiar para no recaer. Gracias, Cristian. Eso es lo maduro. Lo maduro es vivir después del perdón. Pero ¿qué hacemos nosotros cargando con ese muerto? Ven acá, muerto. Crece y crece y crece. Ya no me pasas. ¿Y yo qué puedo hacer para cargar con este muerto? Ya no lo puedo cargar. ¿Cómo creces, hombre? Qué bueno ver. Crece y crece y crece. El peso de la culpa, el peso de la falta de perdón, a la luz de la gracia no tiene sentido.